tenemos un encuadre de esta primera mesa, bueno, que sobre todo muchísima alegría de dar ya hemos comenzado, seguimos y continuamos en esta experiencia. Bienvenidos a todos, los que venís de lejos, de cerca, los de aquí, los de allá, los de, digamos, de todas partes. Como sabéis, esta mesa, y ya habéis visto en el encuadre, está en una cuestión de agrupación, cuestión que la hemos hecho como en forma, digamos, con una idea, pero quizás todas las cosas no son tan lógicas. Aunque aparezcan que hemos tratado de agrupar, vamos a ver de qué se trata. Pero en principio, bueno, antes que nada, soy Alicia Monserrat, ya me he puesto en acción, pero ya estáis representados en el programa. Y la idea era, más que las presentaciones, esta mesa ya me ha sugerido muchas cosas, y como es nuestro espíritu asambleario, desde aquí también yo di algunas direcciones, pero ya les comento cómo hemos un poco encuadrado esta situación. Entonces, la idea es la tarea de esta mesa en relación al contenido. Tenéis ahí pues, los títulos. Primero voy a presentar eso y decirle que la idea que se puso primero a Leonardo en Convergente, podemos pensarlo como que la idea predominante es Convergente, después Saidón y Vida nos hacen pensar en esa grieta y en esa subjetividad. Y el último que está, van a ser portavoces, pensamos que de estos contenidos. Y comentar un poco. Entonces voy a ir presentando. Yo les dije que hiciéramos una presentación al uso de congresos. Sabemos que todas estas personas son muy laboriosas en la tarea de la grupalidad y la institucional, pero lo que vamos a intentar es acortar lo mínimo la presentación para que sea también un disparador que vamos a estar todo este tiempo conociendo y reconociéndonos constantemente en nuestro trabajo y en nuestros también momentos públicos. Entonces, en primera situación, ya sabéis que mi función acá es solo garante del tiempo, no de lo que suceda. Esto lo garanteo así. Y entonces, Leonardo, Leonardo, como sabéis, es está desde el principio, desde los orígenes, desde la creación del SHIR. Actualmente, voy a nombrar dos cositas, el director de la escuela Necker, sobre todo remarcar en esta escuela la cuestión del objetivo, que también es un objetivo de este encuentro, que es la cuestión de la investigación en esta área de nuestro pensamiento. Entonces, la palabra. Allora, io leggerò in italiano. Allora, il titolo è Precisazioni sull'epistemologia convergente. Ho pensato a questo titolo perché la scuola Blecher vuole presentare l'istanza di riconoscimento per attivare corsi di specializzazione in psicoterapia in Italia. Questa istanza in Italia prevede che venga esibita la documentazione relativa alla validità del proprio indirizzo metodologico. Di qui inizia la riflessione che mi ha portato ad alcune considerazioni che voglio condividere con voi. In primo luogo, che cosa intendiamo quando parliamo di metodo? La parola viene dal greco methodos ed è composta da due parti: meta, che significa andare verso, e odus, che significa cammino. Si tratta dunque di una via verso una meta.
Questo senso viene ampliato in greco perché la parola greca si può tradurre anche come ricerca. E qui arriviamo all'interrogativo di oggi. Qual è il metodo della ricerca con il nostro ego? Discendiamo anche noi dalla frattura che Descartes, Cartesio, ha introdotto nel pensiero antico, assieme a Galilei e a Newton. Per questo parliamo di metodo scientifico. Ma con tutti i cambiamenti che sono intervenuti nelle scienze del secolo scorso, non è più possibile parlare di metodo scientifico, ma di metodi scientifici. Le vie per la conoscenza certa, che in greco si dice episteme, come dicevano i greci, diventano molteplici. Non c'è più solo un'unica via da seguire per conoscere l'oggetto. Dobbiamo a questo proposito soffermarci sulla scoperta dell'esistenza del campo. Sto parlando del campo come oggetto fisico, scoperto prima da Faraday, ampliato da Maxwell come campo elettromagnetico e poi da Einstein nella relatività generale. Il campo come oggetto fisico complica la relazione di conoscenza tra soggetto e oggetto, immette la reciprocità. Kurt Lewin, introducendo il concetto di campo in psicologia, parla di un passaggio dal pensiero aristotelico a quello galileiano. Ci dice Blecher in Psicologia della condotta, a proposito del campo psicologico, se define un campo come il conjunto de elementos coexistentes e interactuantes en un momento dato. La relazione sujeto-medio no es entonces una simple relación lineal de causa a efecto entre dos objetos distintos y separados, sino que ambos son integrantes de una sola struttura totale. Queste considerazioni ci fanno uscire da una teoria della conoscenza ingenua, per cui il soggetto conosce l'oggetto in una sorta di immacolata percezione. In realtà il processo di conoscenza avviene in un campo in cui il soggetto modifica l'oggetto e contemporaneamente l'oggetto modifica il soggetto. Ci dice Merleau-Ponty in Fenomenologia della percezione, nel capitolo quarto intitolato Il campo fenomenico, dice: non diremo più che la percezione è la scienza ai suoi albori, ma viceversa che la scienza classica è una percezione che dimentica le sue origini e si crede compiuta. Il primo atto filosofico consisterebbe quindi nel ritornare al mondo vissuto, Lebenswelt, al di qua del mondo oggettivo. Anche i coniugi Baranger, nel loro fondamentale lavoro La situazione analitica come campo dinamico, affermano: la coppia analitica è un trio in cui uno dei tre membri, fisicamente assente, è presente dal punto di vista del vissuto. Così arriviamo alla psicoanalisi, che per Freud era una pluralità di metodi, cioè per Freud la psicanalisi è un metodo di cura, un metodo di conoscenza e in terzo luogo una teoria della mente. Il metodo di cura si è sviluppato dalla relazione medico-paziente, è passato attraverso l'ipnosi
ed è approdato alla coppia libera associazione ed attenzione fluttuante. Ma il dispositivo che rende possibile il processo psicoanalitico è, come ci dice Blecher, un non processo, cioè l'inquadramento. Dice Blecher, il ruolo dell'analista, l'insieme dei fattori relativi allo spazio, ambiente e al tempo e parte degli aspetti della tecnica che comprende la fissazione e il mantenimento degli orari, gli onorari, le interruzioni concordate, eccetera. Questo dispositivo del metodo di cura, che dura per anni e viene mantenuto in base a un insieme di norme e di attitudini, dice Blecher, altro non è, per sua stessa definizione, che una istituzione. Ora, questa istituzione della cura psicoanalitica ha prodotto una specifica teoria della mente, la metapsicologia. Da questo dispositivo viene fuori la metapsicologia. Quell'istituzione, quel dispositivo, ha prodotto un altro dispositivo, l'Associazione Psicanalitica Internazionale, il gruppo degli analisti che custodivano il metodo di cura ortodosso e che potevano includere ed espellere chi effettuava cambiamenti non autorizzati del dispositivo di cura o introduceva concetti innovativi che potevano essere percepiti come eretici. Forse per questo Karl Popper riteneva che la psicanalisi non fosse una scienza, perché i suoi costrutti sembravano non poter essere sottoposti alla sperimentazione, ma solo alla autorità di un'istituzione. Qui entra in campo l'aspetto del metodo psicanalitico come metodo di ricerca e dunque l'applicazione della psicanalisi in campi diversi da quello abituale degli adulti nevrotici ricevuti negli studi privati. Abbiamo una serie importante di nuovi campi con la pedagogia, l'antropologia, la letteratura, i bambini, gli psicotici e istituzioni come cliniche, ospedali, scuole, asili, eccetera. Via via altre applicazioni che ampliano enormemente i dispositivi clinici. Ma queste sperimentazioni entrarono spesso in conflitto con l'associazione psicanalitica, perché si ponevano come un aspetto istituente a fronte di regole istituite. Negli anni fra le due guerre si sono intrecciati conflitti politici e teorici importanti che si possono riassumere in una spaccatura fra una destra e una sinistra psicoanalitica. La destra continuava con la libera professione e gli studi privati. La sinistra pensava all'applicazione dei dispositivi psicanalitici fuori dallo studio libero professionale. Pensava alla prevenzione, ai temi sociali, agli asili, alle scuole, ai quartieri operai. Questi differenti metodi hanno prodotto diversi concetti metapsicologici. Dalla parte destra si cerca di teorizzare un'esperienza individuale come se non esistesse il concetto di campo e si potesse regredire a una concatenazione lineare di causa ed effetto, in cui un soggetto con una area dell'io libera dai conflitti fin dalle origini, come teorizzava Heinz Hartmann, potesse sviluppare la propria affermazione sociale indipendentemente dal vincolo con l'altro. L'altra concettualizzazione, al contrario, prevede che l'io non sia libero nel proprio modo di agire, ma che dipenda dall'es e dal superio,
cioè dal biologico e dal sociale, per riprendere il Reich di materialismo dialettico e psicanalisi, che aveva allargato il metodo psicanalitico al sociale e al politico con il movimento Sex Poli. Inoltre, come sappiamo, il metodo di cura applicato ai bambini da Melania Klein e dagli psicotici da Rosenfeld e da Bion ha modificato la metapsicologia, introducendo le relazioni oggettuali e l'identificazione proiettiva. Tutte queste ricerche e nuove concettualizzazioni hanno generato conflitti nella istituzione psicanalitica. Nei primi anni 50 Jacques Lacan fonda la sua scuola, che si presenta come l'introduzione della dialettica idealista nella psicanalisi. La dialettica hegeliana lo porta ad una diversa concezione del soggetto. Secondo Bauleo, Lacan ci dice che nella fase dello specchio il bambino, cito da Ideologia e Gruppo Famiglia di Bauleo, esce dalla realtà dell'io vissuto per riferirsi a quell'io immaginario di cui l'immagine speculare è l'inizio. Seguirà la dialettica dell'identificazione con l'altro, altro maiuscolo alla Lacan. Questi concetti entrano in conflitto con la metapsicologia freudiana ortodossa. Nello stesso periodo, Pichon-Rivière usa la dialettica materialista per applicare il metodo di cura psicanalitico agli psicotici e in seguito alla sua esperienza istituzionale nell'ospedale psichiatrico sperimenta il dispositivo del gruppo operativo. Ripensando a questi passaggi, nel prologo del processo gruppale, Pichon usa il concetto elaborato da Bachelard di ostacolo epistemologico, concetto fondamentale che rientra a pieno titolo nella nostra metapsicologia, cioè nel nostro ego. L'ostacolo per lui consisterebbe nella nozione di istinto e di narcisismo primario, a cui contrappone il concetto di vincolo come un proto-apprendimento, come il veicolo delle prime esperienze sociali che costituiscono il soggetto come tale, cito per prova. Si tratta sicuramente di un cambiamento di paradigma, di cui parla Thomas Kuhn, che si precisa meglio con l'applicazione del metodo clinico e del dispositivo psicanalitico alla istituzione totale, in un momento di emergenza, quando, virgolette, si rese necessario formare con un gruppo di pazienti un'equipe di infermieri per il servizio. Pichon sente la necessità di una rottura epistemologica, come dice Althusser di Marx rispetto a Hegel. Cioè elabora dei concetti che rendono conto di una prassi differente da quella dell'applicazione del pensiero psicanalitico ortodosso. Ecco, qui il metodo di ricerca in questo caso lo porta ad ipotizzare un oggetto astratto che poi elaborerà in seguito con Bauleo. Si tratta del compito. Peirce avrebbe parlato di una abduzione, ma si può parlare anche di un'operazione Dada per Pichon, che conosceva Tzara, cioè un ready-made concettuale. Prendo il concetto da una parte e lo metto dall'altra, come l'orinatoio di Duchamp, lo sposto. Un emergente della epistemologia convergente. Ora, per riprendere il lavoro di René Caes, il compito, René Caes non cita che c'è il compito come elemento fondante
e non lo cita quando parla delle sue differenze con Pichon. Ecco, per NKS questo tipo di appartiene a una metapsicologia che lui chiama di terzo tipo e che si riferisce alle applicazioni dei metodi analitici alle coppie, alle famiglie e ai gruppi, però non considera le istituzioni. Allora termino perché quello che salto un po' le altre considerazioni che si possono leggere. Quello che volevo dire è che noi con le esperienze, con i dispositivi che abbiamo messo in campo, i multifamiliare, gli interventi nell'ambito istituzionale, quella che Bauleo e De Brasi chiamano clinica istituzionale, tutti questi dispositivi come gli interventi comunitari, i dispositivi che sono in atto per esempio con i migranti che appartengono a una dimensione che io chiamo globale, ecco, tutti questi dispositivi ci fanno pensare a una nuova concettualizzazione che, seguendo questo discorso che ci propone KS, sarebbe una metapsicologia del quarto tipo. Allora, quindi quello che io vi proponevo era lavorare insieme per costruire questo tipo di metapsicologia che deriva dalla nostra esperienza di lavoro e dalla nostra prassi. Avevo poi un esempio, ma magari in altre circostanze lo presenterò. Grazie. Gracias, Leonardo. Continuamos y en este momento entonces vamos a dar la palabra a Osvaldo y a Mira. Ambos han participado en SHIP desde el comienzo y en esta trayectoria que tuvieron, que son psicoterapeutas y de algún modo analistas institucionales con sus especificidades propias. Dejo aquí para dar tiempo a su exposición. Bueno, difícil después del planteo de Leonardo de trabajar el cuarto D, ¿no? Bueno, voy a iniciar yo, después sigue Osvaldo. El trabajo que presentamos se llama Grieta y Subjetividad, una clínica. Tela vacía, guardando el silencio, indiferente, casi imbécil, en realidad llena de tensiones, con 1000 voces bajas, plenas de expectativa, un tanto asustada, pues se puede violarla más dócilmente, un tanto asustada, pues se quiere algo de ella solo pide gracia. Puede sustentar todo, pero no puede soportar todo. Fortalece lo verdadero, pero también lo falso. Devora sin piedad el rostro de lo falso. Amplifica la voz de lo falso hasta el grito agudo. Imposible de soportar. Cita de Kandinsky, Tela vacía. Estas reflexiones de Kandinsky se nos aparecieron cuando buscábamos atrapar el espíritu, el mundo interior que deberían expresar los dispositivos clínicos que proponemos. El silencio de la sesión, que anticipa el comienzo de un grupo de terapia, adquiere una potencia expresiva desde esta perspectiva. El genio del pintor nos dice más adelante, refiriéndose a la tela, curvada, libre, vibrante, que evita, que cede, elástica, aparentemente indeterminada como el destino que nos espera. Podría ser de otro modo, pero no lo será, duro y blando. Las combinaciones de ambos, lo duro y lo blando, en la clínica ampliada,
posibilitan la gestación de momentos, encuentros, dispositivos que nos permiten sostener un pensamiento y una acción que nos arroje a la posibilidad de pasear por un mundo antes desconocido. Esto se nos presenta como un modo posible de no dejarse atrapar en el resentimiento y la amargura. La restauración de proyectos económicos neoliberales, junto a políticas autoritarias y de penalización y judicialización de la protesta social, llevan amplísimos sectores de la ciudadanía a una actitud temerosa, acompañada de frustración e impotencia, que tiene consecuencias devastadoras no solo en la salud psíquica, sino sobre todo en el modo en que son afectadas las vinculaciones. Una gran discusión en la sociedad argentina, que en los últimos años del kirchnerismo se conoció y se difundió con el nombre de La Grieta, se ha venido incrementando cada vez más. El gobierno actual, en nombre de la lucha por la restauración de una política de libre mercado y una denuncia del populismo y la corrupción en el Estado, han incrementado la grieta hasta tal nivel de patetismo que intenta justificar todos los problemas y las tragedias que ocurren en sus 2 largos años de gobierno como causas derivadas de lo que llaman la pesada herencia. En la práctica clínica nos preguntamos entonces, ¿cuáles serían los dispositivos, la actitud de escucha y las intervenciones que intenten instalar una conversación, un pensar, un sentir, evitando quedar atrapados en esta amargura y rivalidad inconducentes que vemos instalarse en los grupos de amigos, en las familias y entre los compañeros y colegas de trabajo? La sensibilidad por el otro y sus dolores y alegrías se ven afectadas. Compañeros o parejas de trayectoria común ven invadida su cotidianidad con un alto grado de hostilidad. Esto sucede, por ejemplo, en relación a la amenaza de la pérdida de trabajo o a la realización de proyectos comunes. Todo esto repercute afectando los vínculos afectivos y libidinales que podrían ser los soportes para estos momentos. Vamos a pasar ahora a describir algunos ejemplos clínicos. Es importante para nosotros estar atentos a nuestra implicación o sobreimplicación al pensar en estas situaciones clínicas, evitando caer nosotros mismos en la queja y en la impotencia. Piensen cuando puedan o cuando quieran, es un excelente hábito, pero nunca piensen delante del caballete. Kandinsky nuevamente. Carolina. Vive en pareja hace 8 años y tienen un hijo de 4. Hace un tiempo su marido comenzó a ejercer violencia verbal hacia ella con agresiones y descalificaciones que anulan cualquier decisión que Carolina pueda tomar. La situación de la pareja económica es crítica y ella debe aceptar la ayuda de su madre. El malestar va aumentando y la violencia también. La crisis se hace insoportable y comienzan los planteos de separación. Luego de una breve separación, vuelven a estar juntos. Al recomenzar las descalificaciones por parte de su pareja, ella comienza a asociarlas con las que sufría por parte de su madre en su adolescencia. La angustia se síntoma en el cuerpo cuando sufre una erupción en el rostro. Es actriz. La erupción es de difícil diagnóstico, se mantiene por varios meses. Podríamos interpretar estos síntomas solamente dentro del espectro neurológico: cuerpo, mente, mundo exterior.
Ante la pregunta sobre cuándo comenzaron las agresiones, ella responde sin dudar, hace 2 años. Y relata que él no se conformó con el cambio de gobierno. Él dice que nadie entiende el desastre que se está viviendo, que ni ella, ni su familia, ni sus amigos pueden ser interlocutores. Solo puede hablarlo en su espacio psicoanalítico. El temor y el resentimiento aparecen al interior del vínculo, en lugar de expresarse en la escena social. Lo público se vuelve íntimo porque derrama el malestar y la hostilidad en el escenario de las pequeñas diferencias diarias de la pareja. Otra paciente, María, tiene un hijo de otro matrimonio y está en pareja con un hombre que es hijo de desaparecidos, padre y madre. En este caso, al igual que en el anterior, se produce una inusitada violencia en los intercambios verbales de la pareja y un mal humor creciente por parte de ambos. En un momento aparece en la sesión por parte de la terapeuta el siguiente parlamento. Estas cosas las vengo escuchando. En estos casos pareciera que la fragilización y la vulnerabilidad la expresaran más los maridos, mientras que las compañeras, frente a las amenazas de pérdida de trabajo y dificultades económicas, elaboran diversas estrategias para generar y sostener proyectos vitales y un ambiente menos hostil. En el caso de María, la reflexión acerca de que algo puede estar pasando más allá de su pequeño mundo abrió un canal de conversación con su pareja y le permitió tomar distancia y no sentirse la destinataria del maltrato en los momentos que ocurría. En otro caso, Juana se muestra indignada al relatar que su padre, de importante trayectoria académica, enloqueció en sus palabras. No se habla con amigos de toda la vida. Está enojado con familiares que votaron por el nuevo gobierno. Se aísla más en su casa, pero está muy en contacto con aquellos que reconoce afines a su pensar político. Es el exponente de un lado de la grieta. Su hija trata de reconciliar los vínculos, tarea para la que se siente cada vez más impotente. Dice ella, podría estar políticamente cierto, pero trata de un modo tan enojoso y excluyente a sus vínculos que lo ha llevado incluso a pelearse y negarse a la palabra con su médico y amigo de toda la vida. Sí, Osvaldo. Bueno, entonces, a dos voces, en función de estos casos que relataba Vidal. La depresión, la desilusión, la desesperación son diferentes modos de nombrar las sensaciones que acompañan a muchos pacientes en las consultas cuando ven afectado su cotidiano en los procesos de restauración neoliberal que impulsan los poderes de Estado en nuestra región. Elegiremos el término desasosiego, al que Pessoa, poeta portugués, supo darle una entidad, un modo en que se expresa nuestra trayectoria existencial en ciertas épocas, el desasosiego. Una clínica ampliada es la que procura los modos que permitan expresar la complejidad de estos afectos y de estas afectaciones. Poder ir armando una cartografía que vaya dando cuenta de aquello que es propio de nuestra historia y lo que es producto de las composiciones de nuestra voluntad y las del poder político de la época. Digamos que los coreógrafos de esta danza podrían ser Maquiavelo y Spinoza. Hemos visto cómo la resistencia individualista y solitaria, propia de la web en esta época, lleva a un discurso rumiante y a una impotencia creciente. Otro tipo de resistencia, llamémosla asamblearia,
del cuerpo a cuerpo, encuentra por momentos una subjetividad expansiva en los diversos colectivos que hoy en la Argentina se expresan en multitudinarias manifestaciones casi todos los días. La calle está buena, se empieza a escuchar, cuanto antes, hace solo un año o más, era solo, la calle está triste, está hostil, está violenta y gris. Una psicología social de época no puede dejar de preguntarse acerca de los afectos y las percepciones que se movilizan en estos vínculos. ¿Dónde explorarlas? Aquí viene el tema de la investigación. ¿Dónde investigar las concepciones, las novedades y las repeticiones que estos agrupamientos expresan? Muchas veces, sin embargo, un cierto ufanismo, una cierta ingenuidad y seducción por lo espectacular, en un cuerpo fragilizado y disminuido de experiencias más consistentes, desemboca en la desilusión o el desasosiego que nos invade. Hoy, en la propuesta neoliberal, vienen juntas una búsqueda frívola de felicidad y una amenaza a caerse definitivamente del sistema. Esta dupla instala una sospecha, una paranoia que debilita a los pueblos. En los análisis institucionales y de grupo vemos cómo la desconfianza es un sentimiento predominante y favorece la profundización de la grieta y de los dogmas. Estamos demasiado pegados a la coyuntura, en una especie de agujero negro que no nos permite ir más allá en la imaginación política y la búsqueda de belleza. Quedamos así atrapados en la agenda que diariamente nos proponen los medios de información. Hemos visto que el entrecruzamiento entre acciones micropolíticas y macropolíticas son engañosas. Estas son líneas paralelas que solo se cruzan en fugaces momentos donde algo se inventa. Solo para citar rápidamente en nuestra historia dos ejemplos de nuestra realidad donde se han podido cruzar. Las madres de Plaza de Mayo de los 80 y el movimiento Ni Una Menos en la actualidad. Desarrollar actividades lúdicas y teatrales en las asambleas y los grupos de análisis institucional nos ha permitido retomar un humor que parecía perdido en las profundidades de la razón a la que las fallidas relaciones con el Estado nos conducen. Pessoa nos dice el mismo en esta bella frase en el libro del desasosiego. Escuchen esto porque es bravo. Pasar de los fantasmas de la fe, lo que estaba diciendo recién Leonardo, pasar de los fantasmas de la fe a los espectros de la razón no es más que ser cambiado de celda. De celda de prisión. Es necesario decir a esta altura, en esta psicología social clínica que intentamos, ni la fe ni la razón nos sirven para salir de esta encrucijada. El fracaso está a la puerta, pero al fracasar una y otra vez, vamos afianzándonos en un cuerpo menos vulnerable, menos victimizado y con la expansión que da a saber que hay miles de otros al lado y en otros lados. La indeterminación entonces, más que soportable, es una potencia posible. Pensando en las viñetas clínicas anteriores, el entusiasmo que genera la acción colectiva permitiría abrir el pequeño grupo familiar. Este hace del desasosiego un escenario neurótico y genera batallas sentimentales donde aparecen la impotencia y la pobreza deseante, articuladas tristemente con la precariedad económica y libidinal. Los grupos terapéuticos, las redes, los grupos de Facebook han sido atravesados por esta problemática. Se trata de reconstruir la conversación y la palabra en una situación donde estamos atrapados todos entre lo que se puede decir y lo que no conviene decir.
La presencia de la sospecha, el espionaje de las redes, el anonimato o la exposición son un desafío para una clínica de la franqueza, para una práctica parecida. Rosa, médica, 65 años, identificada con el gobierno anterior, se pregunta cuándo va a acontecer algo diferente a este arrasamiento que estamos viviendo. ¿Cuánto tiempo de vida? ¿Qué es la vida? ¿Trabajar tanto? Termina concluyendo que tal vez tenga que ocuparse más de su familia, de sus nietos, de sus proyectos. No se lo tomen en serio. Como modo de revivir su producción deseante. Termina citando la frase que Voltaire pone en boca de Cándido después de sus interminables batallas, heridas y travesías. Hay que cuidar el propio jardín. Cándido, después de enfrentar las batallas más diversas, recorrer el mundo con ideologías de todo tipo y época, de haber dado todos los combates, herido moribundo y reviviendo para entrar en otra lucha, apoyándola fervorosamente, hasta que finalmente la resuelve retirándose a cultivar su propio jardín. Barthes, analizando el Cándido, nos señala 3 bonanzas que Voltaire plantea. Una, haber vivido en su época para sobrellevar los horrores. 2, olvidar la historia. Para ser felices, Voltaire ha suspendido el tiempo. 3, el viaje, la búsqueda de lo exótico. El viaje te confirma, no te transforma. Para Cándido no hay otro sistema que el odio al sistema. Voltaire ha fundado el liberalismo con sus contradicciones. Destruyamos al infame, es decir, al dogmatismo. El devenir es enfrentado huyendo en una línea de fuga que lo confirma en su propio individualismo. Finalmente, la grieta a la que aludimos desde el principio acaba interviniendo en los vínculos familiares. En más de un caso, padres e hijos, hermanos y amigos ya no se reconocen en los estereotipos familiarizados y en su modo de insertarse socialmente. El grupo interno se ve afectado. Es una invasión del área 3 que si antes no podía ser reconocida, ahora pasa a ser abusiva, tiñéndolo todo, hasta los actos más íntimos. Hoy, en la clínica grupal, termino con esto, vamos a desplegar ciertos dispositivos y modos de conversación que tratan de evitar que el grupo se identifique en espejo con la sociedad y con la ferocidad que se manifiesta en las discusiones. Lo mediático ha hecho de esta ferocidad y estas actitudes tormentosas, más borderline que histéricas, un espectáculo con el que infecta de improperios y frases hechas todos los programas periodísticos. En el análisis institucional que llevábamos adelante en una organización de derechos humanos, por ejemplo, hemos visto cómo se precisó silenciar de cierto modo la discusión política para permitir emerger y procesar la angustia que estaban viviendo sus miembros. Darle lugar al desasosiego, cultivar nuestro jardín y estar prontos a lo nuevo que nos anuncia la tela vacía son algunos de los desafíos al que una psicología social clínica nos convoca. Bueno, continuamos, es una buena propuesta, seguimos con la tarea y con el proyecto, cuidar nuestro jardín, cuidar este espacio también, que vamos a poder pensar en esos desasosiegos y en esas inspiraciones que podamos tener. Continuamos. Le damos la palabra ahora a Gladys Adamson. Bueno, hay una presentación que no es al uso. En ese sentido vamos a marcar licenciada en psicología, es directora, yo he marcado directora, pero es doctora también, doctora en psicología social y directora de la Escuela Social del Sur. Y sobre todo, esto marca, y me han pedido que
que lo diga, es que se reconoce como discípula directa en estos últimos 10 años de Pichon Rivière. Entonces, te damos la palabra. Bueno, a mí me interesó indagar en lo que he llamado el último Pichon. Podríamos situar varios periodos, por ejemplo, el primero, podríamos decir que se trata de un Pichon Rivière psiquiatra hasta los años 40, y si uno lee su bibliografía, esto es así, sus temáticas de preocupación son psiquiátricas. Luego hay un Pichon psicoanalista que va del 41 al 51, donde comienza abordando cuadros psiquiátricos, pero ya introduciendo una mirada psicoanalítica, y culmina en el 51 con un artículo llamativamente kleiniano, podríamos decir. En el 51 él trae a un congreso de psicoanálisis de lengua francesa, trae un artículo, un trabajo sobre la transferencia en los psicóticos. Y podríamos decir que es su trabajo más kleiniano, es el único, digamos, tan kleiniano, pero al mismo tiempo es el último. Pichon Rivière del 51 al 55 atraviesa un periodo de crisis, que él lo confiesa en el prólogo del proceso grupal. Él confiesa que durante 4 años él suspende la escritura, deja de escribir, se dedica a la docencia y explica que él está percibiendo cambios profundos en su propio esquema referencial que lo introducen en esta suerte de crisis, como él lo define. En el 55 ocurre un hecho que me interesó mucho porque él funda lo que llama el IADES. El IADES es el Instituto de Estudios Sociales, y toda la trayectoria de Pichon en el IADES es bastante poco conocida. O sea, es un periodo en el cual no se ha escrito mucho, no se ha hablado mucho. Y sin embargo, en mi criterio, ha sido fundamental. Pichon Rivière define su ECRO en el contexto del IADES, por lo cual esa historia en el IADES es fundamental que la compartamos. Él funda esta institución que tiene una parte asistencial y tiene otra parte de investigaciones sociales. Ricardo Abendburg tiene una metáfora que él dice: vino Pichon y nos arrastró del diván a la calle. Y nos puso a hacer encuestas, a hacer análisis motivacionales, encuestas de opinión, intervenciones psicosociales en cárceles, en empresas. Tuvo trabajos sumamente importantes, fue una institución muy exitosa, con pedidos desde presidencia, desde ministerios del ejército, de yacimientos carboníferos fiscales. O sea, fue realmente una institución que resultó exitosa. Ahora, Pichon Rivière es como que toma a su equipo, pero muy heterogéneo. El equipo del IADES es un equipo que tiene periodistas, psicoanalistas, psiquiatras, gente sin formación, gente que viene de la sociología, de la metodología. Tienen un gran metodólogo de asesor, Gino Germani, que es una figura importantísima en la Argentina porque introduce la metodología sociológica en el país. Es el asesor. Lo que a mí me impactó, digamos, es este cambio radical de escenario donde él larga a su equipo a una auténtica praxis. ¿Por qué? Porque tenían que inventar las técnicas, tenían que aprenderlas, tenían que ir a descubrir los distintos espacios, y era como un ir pensando, haciendo, pensando, para poder definir ciertas técnicas y para analizar luego los resultados. Yo diría que hay dos tipos de resultados. Uno que es
más estadístico, cuantitativo, y después está todo el análisis cualitativo, que ahí tiene el sello de Pichon. Por ejemplo, le piden que haga que investigue sobre el almidón Coleman, un almidón que se usa en los guardapolvos. Bien de publicidad. Sí, bueno, guardapolvo. Bata. Los alumnos, no, ¿qué es lo que usan los alumnos? No, es como una especie de uniforme, es como Es un uniforme blanco. Yo creo que la traducción no es la bata, porque la bata puede ser la bata del médico, la bata, pero esto lo usaban los niños Para ir a la escuela. y con una intención. Usar esas cosas en Argentina eran poder horizontalidad, que no hubiera uniformidad exacta. Sí, uniforme. Como un uniforme. Pero se le ponía, Palomitas, los niños palomitas. sí, pero se le ponía un endurecimiento. El almidón es algo que se pone y cuando se plancha queda Entonces el análisis que hace Pichon es que el contexto de la dictadura, que era en ese momento, era la dictadura del 55, la dictadura militar que derroca al peronismo, ese contexto necesita niños acartonados. O sea, empezar desde la infancia con una suerte de coraza tendiente a una caracteropatía, dice Pichon. Bueno, este es un pequeño ejemplo que pensé que iba a causar tanto para ver, digamos, que Pichon no era que pensaba poner una empresa de marketing, no quería ser un empresario de marketing. Lo que él quería era tener datos empíricos de la sociedad y investigar en distintas técnicas que le permitieran ir abordando esa vida cotidiana de lo social. Todas estas experiencias que son riquísimas, llevaría mucho tiempo contarlas, culmina en el 58 con una experiencia comunitaria que es la experiencia Rosario. En la experiencia Rosario, Pichon convoca a una ciudad, es la única investigación de laboratorio social donde se toma a una ciudad como objeto de análisis, convoca a la ciudad, la población viene muy heterogénea y le da información acerca de los vínculos, acerca de los grupos, la psicología social, hace el grupo operativo, lo somete, digamos, a la experiencia del grupo operativo, luego los coordinadores le devuelven los emergentes a Pichon, Pichon devuelve esos emergentes al público. Luego se vuelve a hacer otra ronda y Pichon lo que dice es que al final todo el plenario funcionaba como un gran grupo. Esta experiencia tiene que haber sido muy importante para Pichon porque al año siguiente, en el 59, funda su primera escuela privada de psiquiatría, ofreciendo psiquiatría dinámica, cursos de psiquiatría dinámica. Entonces el IADES tenía una parte asistencial, una parte de investigación social y otra parte de formación. Siguen las investigaciones sobre opinión pública, sobre el costo de vida, y hay una, la que se hace en el 63, es sobre el prejuicio. Él le llama tensiones raciales. Se investigan las tensiones raciales, es muy interesante esta investigación, porque además Pichon crea el abstractus. El abstractus es un personaje que tiene opinión y tiene actitudes que Pichon las relata en función de los porcentajes. A ver si puedo dar un ejemplo abstracto. Por ejemplo, se hace una investigación.
podía Uniformizar. diferenciar. Exacto. Uniforme. Sí, uniforme. Como un uniforme. Pero se le Palomitas, ponía, los niños palomitas. sí, pero se le ponía un endurecimiento. El almidón es algo que se pone y cuando se plancha queda Entonces el análisis cuantitativo que hace Pichon es que el contexto de la dictadura, que era en ese momento, era la dictadura del 55, la dictadura militar que derroca al peronismo, ese contexto necesita niños acartonados. O sea, empezar desde la infancia con una suerte de coraza tendiente a una caracteropatía, dice Pichon. Bueno, este es un pequeño ejemplo, no pensé que iba a causar tanto para ver, digamos, que Pichon no era que pensaba poner una empresa de marketing, no quería ser un empresario de marketing. Lo que él quería era tener datos empíricos de la sociedad y investigar en distintas técnicas que le permitieran ir abordando esa vida cotidiana de lo social. Todas estas experiencias, que son riquísimas, llevaría mucho tiempo contarlas, culmina en el 58 con una experiencia comunitaria que es la experiencia Rosario. En la experiencia Rosario, Pichon convoca a una ciudad, es la única investigación de laboratorio social donde se toma a una ciudad como objeto de análisis, convoca a la ciudad, la población viene muy heterogénea y le da información acerca de los vínculos, acerca de los grupos, la psicología social, hace el grupo operativo, lo somete, digamos, a la experiencia del grupo operativo, luego los coordinadores le devuelven los emergentes a Pichon, Pichon devuelve esos emergentes al público. Luego se vuelve a hacer otra ronda y Pichon lo que dice es que al final todo el plenario funcionaba como un gran grupo. Esta experiencia tiene que haber sido muy importante para Pichon porque al año siguiente, en el 59, funda su primera escuela privada de psiquiatría, ofreciendo psiquiatría dinámica, cursos de psiquiatría dinámica. Entonces el IADES tenía una parte asistencial, una parte de investigación social y otra parte de formación. Siguen las investigaciones sobre opinión pública, sobre el costo de vida, y hay una, la que se hace en el 63, es sobre el prejuicio. Él le llama tensiones raciales. Se investigan las tensiones raciales, es muy interesante esta investigación, porque además Pichon crea el abstractus. El abstractus es un personaje que tiene opinión y tiene actitudes que Pichon las relata en función de los porcentajes. De la percentuale. A ver si puedo dar un ejemplo de abstracto. Por ejemplo, se hace una investigación sobre la opinión sobre obras sociales de una caja de profesionales. Entonces el resultado es, al abstractus es un médico de entre 35 y 45 años que vive en Capital Federal, tiene un auto, se queja de que su situación económica está peor, que prefiere que en vez de tener jubilación, tener una caja de seguridad. O sea, el abstractus es un personaje que va respetando los porcentajes, digamos, que se encuentran en las encuestas. El abstractus de las tensiones raciales es también muy interesante, pero esta encuesta, digamos, o este estudio también tiene que haber sido muy importante para Pichon, porque al año siguiente, en el 63, no, en el mismo año, él funda su escuela de psiquiatría social.
Él sigue con las investigaciones. Hay una cosa muy graciosa porque en determinado momento cierra el IADES. En el 58 cierra el IADES, se le paga a todos los empleados, se les paga indemnizaciones, se hace una cena de despedida, etcétera, etcétera. Bueno, cierran el IADES y al mes siguiente le llega un pedido de presidencia de la Nación, con lo cual vuelve otra vez a armar el IADES rápidamente para seguir con las investigaciones. O sea, Pillon Rivière en ese sentido podríamos decir que respetaba a los emergentes, o estaba atento a los cambios frente a los emergentes. Después siguen las investigaciones, colabora en una investigación en Río Turbio, donde ahí ya está Ana Quiroga en esa investigación sobre las condiciones de vida en las minas de Río Turbio, minas carboníferas de carbón, minas de carbón. Y luego le encarga una revista que se llama Primera Plana, le encarga un estudio sobre un emergente político que son los rumores de un próximo golpe de Estado. En ese momento hay un gobierno democrático, que es el de Ilia, Arturo Ilia, pero hay rumores de golpe. Hay rumores de golpe. Pillon Rivière investiga esto y luego continúa escribiendo en Primera Plana artículos semanales que por suerte los podemos disfrutar en Psicología de la Vida Cotidiana. En Psicología de la Vida Cotidiana uno tiene ahí el testimonio de la rigurosidad metodológica que utiliza Pillon para los análisis de acontecimientos sociales. En el 66 se produce el golpe de Estado. Pillon Rivière cierra el IADES definitivamente y crea la primera escuela privada de psicología social. Abre su escuela a todo el mundo, ya no es solo para los profesionales, es para todos aquellos que les interese las problemáticas sociales. Yo ingreso en esa camada en el primer año como alumna. Y mi hipótesis, no sé cuánto tiempo tengo, pero mi hipótesis es que, Pillon culmina su creación, porque él es un gran creador de instituciones, culmina con una institución que es un gran artefacto, podríamos decir, de intervención social. O sea, yo creo que la escuela, tal como la pensó Pillon, es en sí misma una intervención social. ¿Por qué? Primero, que la estructura es de una praxis constante. O sea, hay clases, pero el docente está permanentemente en diálogo, además recibiendo a los emergentes de los grupos. Los grupos operativos se constituyen a partir de la clase. Luego hay trabajo en el equipo de coordinación entre el coordinador y el observador. Luego hay reuniones de equipo de los coordinadores entre sí. O sea, la experiencia en la escuela es una comunidad de aprendizaje que implica una praxis y una indagación operativa, digamos. O sea, Pillon Rivière, en uno de los objetivos de la Escuela de Psiquiatría Social, él dice: el objetivo que tenemos es que el aprendizaje no sea solo de los alumnos, que pueda circular entre los observadores, entre los coordinadores, entre los docentes y el coordinador general de la institución. ¿Por qué digo que es una intervención? Me resonaba mucho lo que traían Vida y Osvaldo, en el sentido que cuando los alumnos llegan, lo que nosotros notamos es, por un lado, mucho individualismo. Podríamos decir, tienen todos los síntomas de una sociedad capitalista feroz, en el sentido de mucho individualismo, mucha competencia, mucha rivalidad,
muy preocupados que la diferencia sea quedando en un lugar superior, ¿no? Como que no imaginan que pueda haber diferencias horizontales, sino diferencias donde alguien es mejor que otro o alguien es superior a otro. Pero también les digo que hay una inmensa necesidad de encuentro con el otro. O sea, a la tercera, cuarta reunión del grupo operativo empieza a aparecer una posibilidad de diálogo con el otro, de encuentro, aunque les diría, como diría Spinoza, pasiones alegres. Esta posibilidad de pensar con el otro, esta posibilidad de componer, y además lo que asistimos son a profundos cambios en el esquema referencial. O sea, este esquema referencial competitivo, verticalista, individualista, comienza a sufrir, digamos, transformaciones, en el sentido de que primero se pierden las certezas, se pierde este posicionamiento de yo tengo la verdad, y esto lo produce el grupo operativo. O sea, esto no es una cuestión teórica, porque la cuestión teórica la tienen en biblioteca. Esto es la experiencia del grupo operativo, la circulación de la información en sí mismo, la heterogeneidad va horadando las certezas. Se produce la posibilidad de pensar con el otro, mayor aceptación de las lógicas horizontales. Me estoy olvidando de algo importantísimo, que es que en Eliades Villon crea los siguientes conceptos: vínculo, emergente, portavoz, tarea, mundo interno como interrelación dialéctica entre sujeto y medio, depositario, depositado, depositante, obstáculo epistemofílico, el ecro, el significante ecro, vectores del cono invertido, mayéutica grupal, lo operativo, epistemología convergente, cambio, resistencia al cambio, y podría seguir. O sea, lo que nosotros reconocemos como lo propiamente villoniano, aquello que corresponde al ecro-villoniano, fue creado por Villon en el contexto de Eliades. Por eso me pareció tan importante traer esta experiencia, y también es un modelo de intervención psicosocial en el sentido de que Villon decía, él defendía lo que llamaba los grupos desespecializados. O sea, que fueran grupos no solamente terapéuticos, sino que pudieran ser grupos de creativos, grupos de docentes, grupos de niños judicializados. Y en la escuela mía, colectivamente por supuesto, hemos ido desarrollando una metodología de intervención que los alumnos del último año tienen obligación de hacer antes de recibirse. Y hemos traído acá mi equipo, Blanca Fredes, Jessica Coró y Aldana Neme, han traído 3 experiencias distintas para mostrar, digamos, tanto la metodología como los resultados, digamos, de estas intervenciones en distintos contextos de la sociedad. Bueno, ahora continuamos este espacio, gracias Gladys, porque es una recreación constante la que vamos teniendo, y volviendo para atrás y para adelante, me parece que vamos a ver cómo también utilizamos esta herramienta en este espacio, en este momento y en este contexto. Así que, queridos compañeros, colegas, la palabra es de todos. ¿Querés la mesa comentar algo o agregar algo? ¿Querés ahora el espacio? Yo quería, digamos, resonar con lo que había traído Vida y Osvaldo, porque es cierto, hay algunos grupos, sobre todo cuando se instala una lógica dilemática, que aparece la grieta, y los grupos sufren
O sea, cuando esa lógica se instala sistemáticamente, cuando no pueden encontrar una lógica más dialéctica y que la formación en psicología social pueda encauzar y direccionar esa polémica, nos ha quedado recientemente un grupo muy pequeño por la cantidad de pérdidas que hemos tenido, ¿no? Debido a la grieta, justamente. Es interesante buscar la grieta y yo la grieta desde una perspectiva de negatividad, podríamos pensarla. O la grieta que uno entiende también de cómo utiliza la grieta para introducir y transformar ciertas realidades. Sí, por ahí aclarar un poco, porque es un concepto en realidad, nosotros lo trajimos de la política y del uso que los medios de información están haciendo en este momento en la Argentina, por ahí no es tan familiar aquí, en el uso que se da, pero sí en lo que se vive. La grieta está en Barcelona, la grieta está en Brasil, con la aparición, y la grieta de la que nosotros hablamos es una grieta que fundamentalmente ha sido, en este momento, ya acá hay un análisis político, un poco lo que vos traes a la grieta, porque por otra parte la grieta es un concepto que está siempre. En la metapsicología hay una grieta, por dentro, que así más dogmáticamente creo, pero Leonardo la refirió, que ya desde el comienzo existe una izquierda y una derecha en el modo de experimentación que se realiza y también cómo se teoriza eso. O sea que la grieta existe, que no es cuestión de ocultarla, sino, y tampoco necesariamente de profundizarla, porque de eso se ocupan las fuerzas sociales. ¿Qué quería decir esto? De todos modos, quiere decir, en este momento en la Argentina y en el auge mundial que ha conseguido instalar en lo macro y en lo micropolítico, hay un interés en profundizar la grieta, en el sentido que de un lado de la grieta quedan los sectores mucho más vulnerables que otros, hasta políticamente. Fundamentalmente, de un lado queda el poder económico y armado, y del otro lado queda fundamentalmente aquellos que intentan de algún modo resistir a eso. El tema es cómo no quedarse, yo creo que eso es lo que queríamos decir, cómo no quedarse en los grandes conjuntos y ver cómo eso nos atraviesa en nuestro intersticio, en nuestros tejidos y sobre todo en nuestros afectos. Y eso es lo que vimos que un poco estaba pasando, o sea, en el matrimonio que describíamos, los dos piensan lo mismo, los dos están del lado de la grieta, pero igual no se aguantan, traen al interior un modo de comportamiento que los afecta particularmente, sobre todo a través de la violencia. Se filtra en las situaciones más íntimas y más pequeñas. Sí, yo cuando los escuchaba yo pensaba, hay que recomendarle a ese hombre que vaya y milite, que tenga un grupo de pertenencia donde canalizar todo eso, Sí. ¿no? O sea, que lo está volcando. El problema es que le recomendamos al terapeuta. Disculpa,